Qué bendición poder llegar hasta su casa en este hermoso día. Y nos hemos podido gozar a través de la alabanza. Qué rico es gozarse con el Padre. Qué rico es deleitarnos en la presencia del Señor. Definitivamente la palabra de Dios tiene toda la razón. Qué bueno, qué hermoso, qué deliciosos están los hermanos juntos y en armonía. Y damos gracias a Dios por los muchachos que hoy nos bendijeron. Gracias por permitirnos llegar hasta la presencia del Señor a través de estos cánticos. Y también quiero felicitar a todos los papás, a todos los padres responsables, a esos hombres de Dios, a esos sacerdotes de casa que todos los días están ahí presentes, llevando alimento, llevando bendición, pero sobre todo llevando palabra para sus hijos, llevando siempre ese espíritu alegre, ese espíritu de bendición para que su casa sea una casa bendita en el nombre de Jesús. Y hablando de padres, permítame hoy hablarle acerca del papá ideal, de ese papá que todos nosotros quisiéramos tener, que usted también quiere tener como hijo, ¿verdad? Y yo quiero hablar de ese padre que definitivamente lo da todo por sus hijos, como usted, como padre de familia que se esfuerza. Permítame contarle una historia antes de introducirnos en esta palabra. Y la historia se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 40 en adelante. Y dice así: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años, que se estaba muriendo. Dejémoslo ahí para luego seguir con el relato bíblico. Hoy quiero hablarles de este padre llamado Jairo. Quiero hablarles de este padre que definitivamente, y ahorita lo vamos a ver, cómo marcó personalmente mi vida, cómo marca una familia, cómo este hombre demuestra definitivamente lo que es paternidad responsable. Y es que estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos donde muchos padres de familia han abandonado a sus hijos. Se dice que en América Latina 4 de cada 10 papás abandonan a sus hijos. Encontramos una cantidad de niños abandonados que viven en hogares disfuncionales, donde no solamente hay un abandono físico presencial de su papá, donde no hay una paternidad, una identidad paterna, sino también el abandono por las muchas ocupaciones. En estos días atrás estaba viendo una noticia que me llamó la atención. Era una noticia de una niña que pronto le pidió a su papá que le diera más atención y le decía: papá, yo necesito que me des más atención. Y el papá le dijo: pero ¿cómo? Si yo todos los días te atiendo. No, papá, cuando usted llega a la casa ya yo estoy dormida. Y le dice: pero yo todos los días llego a darte un besito cuando te has acostado, cuando estás dormida. Y le dijo: ¿cómo hacemos para saber? Y el papá entonces inventó hacer algo. Puso ahí en su cama, en la sábana, le amarró unas tiritas y le dijo: en las noches cuando yo llegue le voy a amarrar unas tiritas y usted se va a dar cuenta que yo llegué. Y al día siguiente la niña, por supuesto, encontró la cama con las tiritas donde el papá había estado en la noche. Definitivamente a veces nuestros hijos reclaman la falta de presencia nuestra. Reclaman que de pronto nosotros como papás no les apoyemos. Y es que, como les dije anteriormente, se necesita hoy más que nunca una figura paterna responsable en medio de la crisis que estamos viviendo, donde de pronto las drogas, donde de pronto los problemas, donde de pronto los malos ejemplos están ahí tocando las puertas, donde de pronto el montón de ideologías que están llegando a sus hijos ahí a través de las universidades y los colegios o de sus amistades. Necesitamos padres responsables. La Biblia nos presenta ejemplos lindísimos de padres: Abraham, Isaac, Josué, Job, etc. Pero en este pasaje bíblico vamos a hablar hoy quiero referirme específicamente de este papá Jairo, de este hombre que tuvo algunas cualidades muy importantes. Y permítame poderle hablar primero que nada, que Jairo para mí tiene una cualidad que es necesaria y que es indispensable: un papá con conciencia de familia.
Jairo era el principal de la sinagoga y como tal tenía en su cargo la responsabilidad de la administración de la sinagoga. Es decir, presidía las juntas de ancianos, de consejeros, era el responsable del buen funcionamiento de todo, desde la dirección del culto, la asignación de las obligaciones que cada uno tendría, hasta el mantenimiento del orden. Era el pastor, era el líder, era el hombre que estaba ahí. Pero a este hombre no se le había olvidado tener conciencia de familia. Con todo esto encontramos a este hombre buscando a Jesús. Y buscándolo no por una situación concerniente a su trabajo, no para reclamarle como le hacían el montón de fariseos en su entonces. No, encontramos a este hombre Jairo viniendo a él, pero por una causa muy importante, por una necesidad familiar. Su única hija estaba enferma y en ese momento él dejó todo lo que él tenía que hacer. Él dejó todas sus obligaciones eclesiásticas a un lado y se dedicó a atender a su hija. Le dio la prioridad a su hija, la enfermedad que tenía. Muchos hoy en día no son conscientes de las enfermedades sociales, espirituales, emocionales de los hijos. Están tan ofuscados en otras cosas que han perdido la conciencia de la familia. Como dijera el escritor de Cantares, en Cantares 1:6, me puse a cuidar otras viñas y la mía no la cuidé. Nos ponemos a veces como pastores, y le hablo como pastor, nos olvidamos a veces de la atención que requiere nuestra familia. Yo creo que necesitamos tener esta conciencia de familia que tuvo Jairo, una conciencia donde él empezó a pensar, mire, independientemente del cargo, independientemente del trabajo que yo tenga como ministro, como principal de la sinagoga, yo tengo una responsabilidad como papá. Que nunca se le olvide a usted, papá, que me está viendo, que hay una responsabilidad que usted tiene que tener, y es una conciencia de que usted es el sacerdote de la casa. Por favor, no releguemos esa responsabilidad a nuestra esposa ni a otras terceras personas. La responsabilidad es nuestra. Usted y yo debemos de asumirla con toda la seriedad del caso y entender que somos llamados a atender a nuestros hijos, porque un día nuestros hijos también van a ver nuestro ejemplo y van a poder seguir nuestros pasos. Pero qué triste sería que de pronto nuestros hijos digan, no, para ser como papá, a ver, que nos abandonó porque de pronto estaba tan ocupado en otras cosas y nunca tuvo conciencia de familia. Simplemente ahí era el proveedor de la casa, pero no el hombre que necesitábamos. Yo creo que es tiempo que tomemos conciencia de familia. Y esta primera experiencia, esta primera cualidad, de este hombre marcó la vida de Jesús. Principalmente Jesús volvió a ver en su alrededor y dijo, oye, yo tengo que prestarle atención a este muchacho, aunque de pronto después viniera ahí a presentarse una situación difícil con una mujer que tenía flujo de sangre. Pero Jesús estaba consciente, él tenía en su mente ese muchacho, a ese hombre llamado Jairo con su hija enferma, y él dijo, no, un momentito, independientemente voy a sanar a esta mujer de flujo de sangre, pero yo sé que hay alguien que llegó con conciencia de familia, el cual yo debo de atenderle. Necesitamos como número 2 un padre que sepa a dónde llevar la crisis de la familia. Todo padre necesita entender que Cristo es la solución. Jairo supo ir a la fuente correcta, a Cristo. Llegó donde el maestro, la llevó porque él sabía que independientemente de lo que de pronto la gente opinara, y le estoy hablando de un principal de la sinagoga, de alguien que de pronto pudiera tener sus dudas acerca del maestro, pero Jairo sabía, el Espíritu Santo allá había empezado a operar en la vida de Jairo, de este papá responsable, y le había enseñado, el Espíritu Santo lo había guiado para que fuera donde Jesús. Tuvo un momento muy importante, un encuentro con Jesús. Supo ir de la manera correcta. Se postró de rodillas. ¡Wow! ¡Qué interesante! Míreme, cuando yo leo esto digo yo, qué tremendo. Un principal de la sinagoga, repito. Un hombre que era fariseo. Un hombre que tenía su posición. Se postra delante de Jesús. ¡Wow! O sea, él reconoció que Jesús era el Señor de su vida y el que le podía ayudar en la situación en que estaba. Y dice la palabra del Señor que no solamente se postró, dice también que este hombre
le rogó. Mire lo que dice el verso 40. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. ¡Wow! Le rogaba que entrase en su casa. Rogar no es solamente pedir, es clamar con gran dolor, clamar con ahínco, clamar con el corazón en la mano, sabiendo que Jesús le podía resolver el problema. Le hago una pregunta: ¿es usted como Jairo, que de manera correcta, cuando hay un problema en su casa, cuando hay una crisis, en medio de esta crisis, cómo te ven tus hijos? ¿Te ven de rodillas rogándole al Padre para que solucione los problemas económicos? ¿Cómo te ven tus hijos? ¿Te ven como ese papá que lleva a la familia a Jesús? ¿O te ven como el papá indiferente que no le importa nada y que Jesús es el que menos existe o el que menos está presente en la familia? Yo quiero decirle que este hombre tomó esa actitud correcta. Le rogó. Pudo ir a otras partes. Tenía buena condición económica. Tenía una buena posición social, su religión, entre otras cosas. Pero él fue ante Jesús, ante el que todo lo puede, ante el que puede resolver los problemas. Padre de familia que me estás viendo, tu papá que hoy está celebrando, yo quiero decirte que una de las formas más lindas que podemos celebrar con nuestra familia es llevando a nuestra familia a los pies de Jesús. Es diciéndole a nuestros hijos: muchachos, no se preocupen, esto va a pasar pronto. Esta crisis ya pasa, ya muy pronto vamos a ver la gloria del Señor. Jesús es el que puede resolver este problema. Así como Jairo llegó a su hija y le dijo: venga, ayúdeme. Le dijo Jesús: ayúdeme, entre a mi casa, porque es necesario que usted pueda manifestar su gloria y pueda ver el milagro en mi hija. Un padre que lleva a Jesús a su casa. ¿Qué llevan muchos papás el día de hoy a su casa? Muchos papás llevan dinero, llevan diversión, ¿sí? Ay, cómo de pronto hacen para que sus hijos estén tranquilos. Les compran una tablet, les compran aparatos electrónicos. Digo, no es malo eso, pero eso no puede sustituir a Jesús. No podemos de pronto, para calmar a nuestros hijos o para de pronto tenerlos quietos, regalarles aparatos o cuanta cosa encontremos. Creo que lo más importante y el mejor regalo se llama Jesús. ¿Qué es lo que estás llevando? Hay muchos hombres que lo que llevan el día del papá son vicios. Es alcohol, es violencia, es infidelidad, es maltrato, son drogas. ¿Qué llevan los papás? ¿Qué estás llevando como papá a tu casa? Y pasó como aquel que salió a buscar comida para los hijos de los profetas y halló en el monte algo como parra, que la confundió con algo comestible, y luego de cocinarla gritaron al profeta: hay muerte en esta olla. Eso se encuentra en 2 de Reyes 4:39. Creyó que había llevado alimento bueno y lo que estaba llevando era veneno para su familia. Hay gente que piensa que lo que está llevando son cosas buenas, que el ejemplo que le están dando a sus hijos fumando, tomando o enseñándole el montón de cochinadas, piensan que con eso están induciendo, llevando a su familia a una buena comunión con Dios. Yo quiero decirle que necesitamos padres de familia que le podamos dar un alimento de vida a su familia, a su casa. Jairo llevó a su casa a Jesús. No llevó muerte, llevó vida. Y vida en abundancia. Llevar a Jesús a casa presenta desafíos muy importantes. Dice la palabra del Señor que lo primero que se encontró cuando iba camino, ¿verdad?, hacia la casa, dice que había una multitud que lo oprimía. Incluso, hasta como les dije, una mujer detiene a Jesús para ser sanada. En todo esto la hija de Jairo se muere. O sea, cuando de pronto Jesús iba camino a sanarla, alguien llega con una noticia y le dice: oiga, le agarró tarde. Ya la hija de Jairo se murió. La multitud estaba ahí. Hay gente que a veces, hermanos, no nos permite llevar a nuestra familia a Jesús. Las multitudes, el montón de malos consejos. Hay personas que en vez de darnos buenos consejos para que nuestros hijos lleguen a Cristo, lo que llevan son malos consejos, malos hábitos. La propia familia, uno de la familia le dice: no molestes más al maestro. A ver, mire lo que dice aquí. Y
Y dice, entonces, dice, y mientras iba la multitud lo oprimía, verso 42, pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, porque ninguno había podido ser sanada, había podido ser curada, se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús le dijo, ¿quién es el que me tocó? Y negando todo, dijo Pedro y los que estaban con él, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que había quedado oculta, vino temblando y postrándose a los pies, declarando todo delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada, y le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Entonces, hablando aún, verso 49, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Uno de la casa, dice aquí este versículo, uno de la casa le dice, no molestes más al maestro, ya para qué, déjalo quieto. Hay veces que hay familia, hay personas de la misma familia que no permiten que podamos llevar a Jesús para que opere el milagro. Nosotros debemos de aprender a escoger las personas que están a nuestro alrededor, y hay veces que hay que inclusive a la misma familia ponerle un freno y enseñarles que Jesús es el Señor de nuestra casa. Los problemas que parecen ya no tener solución, las palabras más maduras que Jairo oyó fue, tu hija ha muerto. A veces hay gente que llega con palabras negativas. No tiene solución. No hay salvación para tu casa. Hay gente que tiene ese espíritu, hermanos, de palabras negativas. Hay gente que eso es lo que habla en su boca. Necesitamos aprender a discernir esto y a cortar todas esas palabras de muerte y empezar a declarar que en nuestra casa hay palabras de vida. Pero contra todo, Jairo llevó a Jesús a su casa. Superó todo el trabajo como padre. Como padre que había hecho, lo demás quedaba en las manos de Jesús. Él hizo todo lo que estaba a su forma posible para hacerlo. Es decir, Jairo se esforzó por llevar a Jesús a su casa. Yo quiero decirle que en el tiempo en que estamos viviendo, hoy, en medio de tanta muerte, en medio de tanta violencia, llena de riesgos, nuestros hijos necesitan papás que puedan o que podamos ser influencia para ellos. Que en vez de llevarle a ellos dolor, inseguridad, temor, desconfianza, tristeza, le llevemos una palabra de vida. Los llevemos a Jesús como lo hizo Jairo. Si usted quiere ser un padre tipo Jairo, número uno, tenga conciencia de familia. Primero está su familia. Amén. Primero, nosotros como papás debemos de amar a Dios con todo el corazón. Pero nuestro segundo orden de prioridades es Jesús. Es Jesús en nuestra familia. Jesús tiene que estar en tu familia. Debemos de tener conciencia de familia, que Jesús esté en nuestra casa. La segunda cosa, debemos de saber a dónde llevar a nuestra familia en medio de las crisis. No las llevemos a palabras negativas, no las llevemos a desánimos, llevémoslas a Jesús. Y todos los días, cada mañana, cada día, dígale a Jesús, entra en mi casa, entra en mi vida. Aquí está mi corazón. Jairo al fin llevó a su hija a su casa. Llevó, a Jesús a su casa. La gente se burlaba y le decían, está muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Un milagro ocurrió ahí, una resurrección. Hoy Jesús quiere resucitar muchos hogares que están muertos. Hoy Jesús quiere resucitar tu casa. Quiere que tu casa vuelva a la vida otra vez, como volvió la vida de la hija de Jairo. Jesús quiere otra vez ocupar el primer lugar en tu casa. Ahí donde estás,
Dígale: Señor, aquí está mi vida. Señor, ayúdame como papá, como mamá, a ser responsable, a poder siempre tener conciencia de familia. Si por alguna razón me he olvidado de ti, Señor. Me he olvidado de que tú eres el centro de mi casa, pero también me he olvidado de mi familia y los he tenido por poco, y me he olvidado de que ellos son importantes también. Ayúdame a amarlos, como lo hizo Jairo con su hija, que no sé cuántos kilómetros la llevó, no sé cuánto tiempo corrió con ella, pero la llevó a Jesús. Hoy Jesús quiere entrar a tu casa. Dígale: Señor, entra a mi casa. Aquí está mi corazón para que tú tomes el control de él. Yo quiero ser un padre responsable, un sacerdote de hogar. Yo quiero ser, si eres una mujer que estás como jefa de hogar, dígale: Señor, ayúdame a llevar esta carga con mis hijos, con mis hijas. Ayúdame, Señor, a poder soportar esta prueba que estoy pasando, esta crisis que estoy atravesando. Y el Señor Todopoderoso te va a ayudar, porque Dios conoce tu corazón. Este es un día especial para que Jesús llegue a tu casa. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu casa, que Dios te bendiga, papá. Ese es mi deseo en este Día del Padre. Bendiciones.